Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino. Uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 112. Capítulo 112. Sun Wukong de primera generación. Para una persona común y corriente, los recursos que Rias proporcionó serían claramente un desperdicio, o incluso darían lugar a la crianza de un hijo malcriado. Aunque se les reubicara temporalmente, la probabilidad de que no pudieran resistir la tentación en el futuro y cayeran en la depravación sería superior al 99%. Pero para Cao Cao, este podría considerarse el caldo de cultivo definitivo. A Rias no le preocupaba que Cao Cao se arruinara. Si se arruinaba, pues se arruinaba. Sin embargo, una vez que perdiera su potencial, ¿seguiría Rias manteniendo cerca a una persona inútil? Aunque ella no los hubiera matado, la drástica brecha entre tenerlo todo y no tener nada era algo que una persona normal no podría soportar. Cao Cao podía comprender este punto. Aunque no lo dijera en voz alta, sin duda se daría cuenta. Al fin y al cabo, ¿acaso sus padres no eran exactamente así? Tras haber dilapidado la riqueza obtenida gracias al Sacred Heart de su hijo y, finalmente, haberse suicidado, sirvieron de advertencia para Cao Cao. Pero si uno no se viera arruinado por un entorno así y pudiera lograr algo, el futuro de este mundo probablemente sería muy interesante. ¿Hasta qué punto pueden llegar los humanos? Esa es, sin duda, una reflexión interesante. Un brillo asombroso resplandeció en los ojos de Cao Cao mientras sonreía y decía, acepto. ¿Hay algo que quieras traer contigo? Rias preguntó con una sonrisa. Nada. Cao Cao se encogió de hombros y dijo, un hogar sin familia es solo una casa. Del mismo modo, los objetos que nadie usa pierden su valor. Incluso, los nombres son los mismos. Cao Cao miró a Rias y dijo, por cierto, ¿qué pasaría si me cambiara el nombre a Cao Cao? Como descendiente de un héroe, mi meta es superar a mi heroico antepasado. Solo el nombre de mi heroico antepasado es digno de llevar mis sueños. No creerás que tu nombre original suena mal, ¿verdad? Rias se rió. Esa también es parte de la razón. Cao Cao se encogió de hombros y luego sonrió. El nombre del antepasado es muy bueno y famoso. Está decidido, ahora es mío. Al fin y al cabo, como descendiente del héroe, solo había heredado un título. Pero antes, tenemos que reunirnos con alguien. Rias esbozó una sonrisa despreocupada. Aunque no tenía grandes expectativas, aún así espero algún tipo de milagro. Cao Cao miró a Rias y no la interrumpió.
Cao Cao conocía muy bien su posición. Alguien que pregunta por todo como un bebé curioso jamás podría convertirse en Cao Cao. Rías desvió la mirada hacia detrás de ellos. Cao Cao giró la cabeza inconscientemente y vio a un anciano. Lo llamaban anciano, y sus cejas y barba eran excesivamente largas. No solo eso, sino que los brazos que quedaban al descubierto bajo su amplia túnica parecían tener un pelaje marrón claro. En lugar de llamarlo anciano, sería más apropiado llamarlo viejo mono. Subordinado a Indra pero en la práctica con total libertad de acción, era el Sun Wukong que se había convertido en el Buda guerrero victorioso. Aunque simplemente estaba allí de pie, su aura estaba perfectamente integrada con la naturaleza. Una persona común y corriente realmente no sería capaz de descubrirlo. Oh, cielos, me han descubierto. El viejo mono rió despreocupadamente, sacó una pipa de la nada, dio una calada lenta y dijo, ¿niña de la familia Gremory? En efecto, sonrió Rías. No esperaba que el legendario gran sabio igual al cielo fuera solo un viejo mono. Es realmente decepcionante. Comparado con el Sun Wukong de Little Garden, realmente era solo un mono. En cuanto a su apariencia, no había ni rastro del guapo rey mono. Básicamente era solo un viejecito. Oh no, no mires así a este viejo, yo era bastante travieso en mi juventud. Sun Wukong, de la primera generación, tampoco se enfadó, pues rió entre dientes y dijo, después de todos estos años desde que me convertí en Buda, mi temperamento se ha calmado. Ya no tengo el radicalismo de mi juventud. Después de todo, este anciano ya es un Buda. Un momento, este viejecito es Sun Wukong. Cao Cao, a un lado, mostró una expresión de asombro. Así es, este anciano es, en efecto, el Sun Wukong de primera generación. Sun Wukong de primera generación sonrió y dijo, sin embargo, hay un buen muchacho en la familia de este anciano que probablemente podrá heredar el nombre Sun Wukong muy pronto. Esto es algo heredado. Cao Cao se quedó sin palabras. Después de todo, ¿no te cambiaste tú también el nombre a Cao Cao? Sun Wukong de primera generación se encogió de hombros. Al principio tenía una pequeña esperanza, olvídalo, ya no me interesas. Los ojos de Rías recuperaron gradualmente la calma, sin el menor rastro de emoción. Ella ya no tenía ningún interés en ese mono. Para el pueblo chino de su generación, Sun Wukong era un símbolo. Era el héroe y el ídolo de casi todos, y se han realizado muchísimas adaptaciones de series de televisión y películas sobre su vida. Todos tenían un Sun Wukong en su corazón, y la imagen de cada versión era diferente. Guapos, fuertes, salvajes e indomables. Quizás este mono también representaba a Sun Wukong en el corazón de algunas personas. Sun Wukong, que había vivido muchas experiencias, se calmó tras convertirse en Buda, su temperamento impetuoso se atenuó y su mentalidad maduró. Claramente, él no era el Sun Wukong que Rías tenía en mente. Si tuviera expectativas sobre la existencia llamada Sun Wukong, tal vez la que se encuentra en Little Garden se ajustaría mejor a los gustos de Rías. ¿Sucede algo? Rías ladeó la cabeza y preguntó. Esa es una reacción bastante directa. Sun Wukong de primera generación sonrió y dijo, el mocoso de la casa de este anciano también tiene muchas quejas sobre mí. ¿Adivina qué pasó después? Le dieron una paliza, ¿verdad? Rías pensó por un momento y dijo. Aunque no cumplía con sus expectativas, la apariencia de este viejo mono, parecida a la de un pescado salado, era aceptable para tratarlo como a un viejecito cualquiera. No había necesidad de ser frío. Si le quitas el filtro de Sun Wukong, la verdad es que era bastante decente. Exactamente. Sun Wukong, de primera generación, se rió. La niña es bastante interesante. Si es posible, este anciano realmente no quiere molestar a una niña. ¿Puedes entregarle ese chico a este anciano? Después de todo, llevo un mes echándole el ojo. Este mono es miserable más allá de toda imaginación. Rías no pudo evitar pensar. Más bien, simplemente había demasiadas personas con mentes extrañas en este mundo. Eso no servirá, dijo Rías con una sonrisa. Entonces lo siento, pequeña. Sun Wukong, de la primera generación, sacó un bastón y lo blandió con un gesto teatral. Su cuerpo, aparentemente envejecido, irrumpió con una fuerza poderosa, y su postura natural y fluida ejercía una gran presión. Sin embargo, la fuerza de este mono era demasiado débil. Si se tratara del de Little Garden, el resultado de una pelea entre ellos sería difícil de predecir. Aunque ella había integrado el sistema del pequeño universo en los últimos 2 años y poseía un poder de combate que rompía los límites de los 4 dígitos, Sun Wukong era un espíritu semiestelar de la Tierra, y después de convertirse en Buda, incluso había ascendido a las filas de los 3 dígitos.
En cuanto a este mono, para Rías, realmente no era más que un viejo mono. Si alguien que no hubiera visto High School DxD viniera aquí y viera a este mono, probablemente se quedaría estupefacto y dudaría de su propia vida. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 113. Capítulo 113. Cosas que llegan desde fuera del mundo. ¿Qué debo hacer? Cao Cao miró a San Wukong, luego miró a Rías y preguntó. La reputación de un hombre lo persigue como la sombra de un árbol. Aunque Rías se mostraba muy tranquila, Cao Cao no tenía mucha confianza en que pudiera derrotar a San Wukong. No tienes que hacer nada. Rías dijo con indiferencia. Porque la batalla terminará en un instante. Ah. Este anciano tiene mucha curiosidad por saber cómo piensas terminar la batalla. San Wukong de primera generación soltó una risita. Entonces será mejor que estés preparado. Rías soltó una risita. Al oír esto, San Wukong, de la primera generación, se puso secretamente en estado de máxima alerta, tanto física como mentalmente. Desde hace 2 años, el nombre de Rías se había extendido por todo el mundo. Ya no era una desconocida. Como San Wukong de primera generación, jamás la menospreciaría solo por su juventud. Desaparecer. Mientras las débiles palabras caían, una brisa fresca sopló. Entonces, San Wukong, que había estado frente a ellos, desapareció. Los ojos de Cao Cao se abrieron de par en par. Observó con atención el lugar donde San Wukong había estado hacía un momento, y luego no pudo evitar mirar a su alrededor. Se ha ido. Cao Cao murmuró. Con curiosidad reflejada en sus ojos, Cao Cao miró hacia Rías. ¿Quieres saber por qué? Rías preguntó con una leve sonrisa en los labios. Sí, asintió Cao Cao. Entonces, mantén esa sed de conocimiento. Rías dijo con ligereza. Si quieres saberlo, entonces busca la respuesta por ti mismo. Cao Cao. Despertar la curiosidad de alguien y luego no asumir la responsabilidad. Como era de esperar, esta persona tiene un sentido del humor bastante perverso. Sentía como si la pata de un gato le hiciera cosquillas en el corazón. Cao Cao tenía una inquietud tremenda por dentro, pero no encontraba respuesta. Este sentimiento fue realmente difícil de soportar. Mientras tanto, al otro lado, San Wukong, cubierto de sangre, flotaba en el mar y no podía evitar toser. Tras escupir 2 bocanadas de sangre al océano, San Wukong contempló el cielo azul y las nubes blancas, con la cabeza pesada y aturdido. Hace un momento, ¿qué pasó? No podía entenderlo. Era solo una frase, 3 simples palabras. Desaparecer. Con tan solo eso, resultó gravemente herido al instante y fue trasladado a un lugar desconocido. Aquel poder incomprensible provocó que un rastro de temor surgiera en el corazón de San Wukong. Si las palabras que salieron de la boca de aquella joven no hubieran sido desaparece, sino muere, ¿significaría eso que él habría muerto en silencio, antes incluso de poder reaccionar? Pero pronto, gracias a su gran fortaleza mental, ese atisbo de miedo se desvaneció, siendo reemplazado por una intensa curiosidad. La joven que causó un gran revuelo en el inframundo hace 2 años y casi cambió por completo la situación allí, sabía que no era una persona sencilla, pero incluso estando en plena alerta, no tenía fuerzas para resistirme. El San Wukong de primera generación poseía una fuerza cercana a la de los trascendentes. Como ser del nivel de Dios demonio, San Wukong de primera generación era, naturalmente, muy hábil en el combate. Incluso enfrentándose a poderosos reyes demonio como Seraph, tendría buenas posibilidades de ganar. Y sin embargo, murió en el acto, e incluso después de morir en el acto, no supo qué había sucedido. ¿En serio, no sabes que los monos son criaturas con una curiosidad insaciable? San Wukong, de la primera generación, suspiró. Olvídalo, ahora debo encontrar la manera de regresar. Dejando a San Wukong a un lado en el océano Pacífico, al otro lado, Cao Cao preguntó con curiosidad. Ya que no me dices lo que pasó, al menos dime, ¿en qué nivel te encuentras entre los dioses y los demonios? ¿Nivel, eh? Rías pensó un momento y pronunció lentamente 2 palabras. Invencible. Cao Cao se quedó sin palabras. Aunque no lo creía, al reflexionar sobre lo que acababa de suceder, Cao Cao seguía sintiendo una falta de realismo. Después de todo, San Wukong ni siquiera tuvo tiempo de moverse antes de desaparecer tras pronunciar una sola frase. Era difícil predecir la victoria o la derrota.
Quizás fue algún pequeño truco lo que lo hizo desaparecer. Era difícil decirlo. Además, Cao Cao no tenía muchos conocimientos sobre el lado sobrenatural, por lo que, naturalmente, no podía comprender el poder de Rías. De hecho, no había mucha gente en este mundo que pudiera comprender el poder de Rías. El llamado espíritu kármico. Las palabras mismas poseen poder. Al depositar poder en el habla y utilizar las palabras como medio, se desencadenan diversos fenómenos. En otras palabras, el habla es el círculo mágico. Y en realidad, esta habilidad es más avanzada que dibujar círculos mágicos. No solo en términos prácticos, sino que existe una diferencia fundamental. El espíritu kármico es una habilidad cuyo poder se activa directamente. Un poder especial reside en el espíritu kármico. Este poder en sí mismo es poderoso y también puede generar resonancia con el mundo exterior. Si hubiera tenido esa intención, con ese desaparecer, Rías incluso podría haber lanzado a San Wukong fuera del sistema solar. Tiene un gran efecto incluso contra aquellos del mismo nivel, por no hablar de él. Pero claro, para enfrentarse a alguien que ni siquiera posee la fuerza de un trascendente, no había necesidad de usar ese nivel de poder. ¿No me crees? Rías miró a Cao Cao. ¿Tienes algún certificado o algo así? Cao Cao ladeó la cabeza y preguntó. No. Rías extendió las manos y dijo, simplemente estoy exponiendo un hecho objetivo. ¿Esta persona podría ser bastante insensible? Cao Cao no pudo evitar pensar. Muy bien, es hora de que nos vayamos. Rías dio unas palmadas suaves, y entonces ambos fueron transportados de vuelta al castillo del rey demonio. No aparecieron en la mansión, sino en un punto elevado de Castlevania. Desde allí, mirando hacia abajo, se podía ver de un vistazo la mayor parte del paisaje de Castlevania. El hecho de que Cao Cao cambiara de lugar en un instante sorprendió a muchos. ¿Podría ser que esta sea la razón por la que San Wukong desapareció hace un momento? Cao Cao especuló. De hecho, ya fuera el espíritu kármico o este tipo de capacidad de transferencia, ninguno de los dos eran poderes que debieran poseer los dioses o los demonios. Así que, incluso si lo entendió de esa manera, la respuesta era incorrecta, pero aún así se encontraba dentro del rango de fuera del programa de estudios. Esto es, los pensamientos que rondaban por su mente se despejaron al instante al fijar la mirada en el paisaje que lo rodeaba, con los ojos llenos de asombro. ¡Qué ciudad tan magnífica! Cao Cao murmuró. Este es el inframundo, dijo Rías. ¿El inframundo, también conocido comúnmente como el infierno? Cao Cao parpadeó y exclamó asombrado. Es realmente difícil de creer que un lugar así, que parece un país de las maravillas, sea en realidad el inframundo. Por cierto, ¿de verdad está bien que yo, un humano, venga al inframundo? Puedo ser considerado un señor del inframundo. Mientras no abandones Castlevania, tu seguridad estará garantizada. Más que garantizado, cabe decir que, mientras fuera la voluntad de Rías, nadie en Castlevania podría amenazarlo. Señor, esta ciudad, Cao Cao abrió la boca, con los ojos tan grandes como campanillas de cobre, mostrando la conmoción en su corazón. Sí, yo soy el que está al mando de esta ciudad. Rías asintió y dijo, por cierto, esta ciudad, cada uno de sus ladrillos, fue construida por mí. Al oír esto, Cao Cao no pudo evitar contener la respiración. Aunque su corazón ya estaba algo entumecido, al escuchar esta noticia, Cao Cao aún se sintió asombrado. Una cosa era que ella fuera la líder de esta ciudad, pero él nunca esperó que esta ciudad hubiera sido construida con sus propias manos. ¿Cuánto tiempo tardó eso? La forma en que Cao Cao miraba a Rías era como la de un fan de Touhou mirando a Yukari Yakumo, o la de un fan de Fate mirando a Skatach. ¿Así es como es un dios demonio? Estoy enamorado. Tras acomodar a Cao Cao, Rías dirigió su mirada hacia un rincón del inframundo. Tras la partida del Gran Rojo de la brecha dimensional, esta se quedó sin guardián. Unos pocos años eran demasiado poco para dioses y demonios. La vida en el mundo aún no se había dado cuenta de ello. Pero, debido a la pérdida del guardián, ciertas cosas han llegado desde fuera del mundo. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 114. Capítulo 114. ¿Qué dragón tan gordo? Vagando por la brecha dimensional, el Gran Rojo no solo tenía que impedir que la gente del mundo de XD buscara la muerte, sino también evitar las invasiones de entidades de otros mundos.
El poder onírico del Gran Rojo no solo vagaba por la brecha dimensional, sino que envolvió la brecha dimensional cerca de DXD para sellar los pasajes a otros mundos e impedir que otros los descubrieran. En términos generales, sin protección, cualquier ser que llegue a la brecha dimensional perecerá rápidamente. En otras palabras, los que logran colarse no suelen ser basura. Ocasionalmente, continentes destrozados por seres poderosos llegan hasta aquí, solo para ser desgastados lentamente hasta convertirse finalmente en la nada. El poder de los sueños no solo protege este lugar, sino que, del mismo modo, cualquier ser errante de otros mundos, ya sean seres vivos u objetos peligrosos, será directamente expulsado por el poder de los sueños. Sin embargo, tras la llegada del Gran Rojo al mundo, ella dejó de protegerlo en tan solo 2 años. Sobre todo teniendo en cuenta que la Gran Roja simplemente nació dentro de la brecha dimensional, esto no significaba que tuviera que proteger al mundo, ya que no tenía esa responsabilidad. Ella solo mantuvo la paz entre los mundos porque, durante sus viajes, encontró interesante la vida que habitaba en ellos. La brecha dimensional era, en efecto, su hogar. Sin embargo, la brecha dimensional es inmensa. El rincón donde reside el mundo de DXD es solo una pequeña parte de ella. Sobre todo después de ver el potencial y los sueños de Rías, se había obsesionado con ella. Después de que Rías creara el mundo carmesí, el Gran Rojo simplemente se instaló en él y se fusionó activamente con el mundo. Como ya se mencionó, las mariposas carmesí están conectadas con la raíz de Rías. El mundo carmesí es la fuente que nutre a las mariposas carmesí. Al fusionarse con él, la Gran Roja se convirtió esencialmente en la nobleza de Rías por propia voluntad. Para el Gran Rojo, el mundo carmesí estaba repleto de gemas por todas partes. Mientras tanto, el mundo exterior estaba lleno de maleza y yesca difícil de encender. Encontrar allí un sueño hermoso era más difícil que encontrar oro en un montón de estiércol. Si bien el sueño de Issei Youdou era un tanto excéntrico, su pureza era extremadamente alta, lo cual fue una de las razones por las que pudo atraer al Gran Rojo después de su muerte para ayudar a reconstruir su cuerpo. Por supuesto, no todas las gemas son iguales. Por ejemplo, Saira Orc Bael, del trabajo original, era sin duda un tipo duro, pero perdió contra Issei Youdou. Esta vez, se trató de la fuerza masculina sucumbiendo ante el poder de un pervertido. Volviendo al tema, las mariposas carmesí son formas de vida especiales con vínculos muy estrechos con el mundo y con Rías, por lo que básicamente no tienen problemas con su estado mental. Cada mariposa carmesí es a la vez parte de un todo y un individuo único. Al mismo tiempo, es una sociedad verdaderamente ideal. Por este motivo, el Gran Rojo decidió convertirse en un dragón carmesí. Sin la protección del poder del Gran Rojo, cosas extrañas del exterior comenzaron a entrar continuamente. En un rincón del inframundo, Rías ya había divisado a la criatura que tenía delante. Era un dragón enorme. Un dragón verde. Por extraño que parezca, este dragón era un poco regordete. Sus alas eran negras y, comparadas con su cuerpo, parecían más bien alas de demonio. SSS. Es la primera vez que veo un dragón tan gordo. Rías no pudo evitar exclamar. Bajo la mirada atónita de Rías, el dragón verde abrió los ojos. Una enorme espada se clavó en su cuerpo, y Rías pudo sentir una inmensa cantidad de poder divino emanando de la hoja. Aunque los dragones son majestuosos, su físico peculiar hizo que Rías tuviera ganas de reír. De hecho, la verdadera forma del Gran Rojo no era muy diferente, solo mucho más majestuosa. Los dragones occidentales son básicamente del atributo maligno, sinónimo de demonios. Es raro encontrar un dragón con una forma de vida sagrada. ¿Humano? Tras un breve aturdimiento, el dragón rápidamente descartó su propio juicio. No, no pareces humano. Al contrario, desprendes un aura familiar, ¿eres de la misma raza? El enorme y gordo dragón miró a Rías con curiosidad. Más o menos. Rías se encogió de hombros. Aunque el dragón que tenía delante era regordete y su forma de vida no parecía sagrada, sin duda era una forma de vida basada en el carbono. Sin embargo, su poder no era débil. Si se compara con el sistema de este mundo, estaría al nivel del dragón celestial, que es un ser trascendente entre los demonios. Pero, el dragón al que se refería Rías era completamente diferente de este. Rías ya no podía considerarse una forma de vida basada en el carbono. Cada gota de su sangre podía evolucionar brevemente hasta convertirse en un dragón. En lo que respecta a esta manifestación, Rías era muy similar al señor dragón de Little Garden. Pero en realidad, este método no se trataba esencialmente de dividir la autoridad espiritual, sino más bien de la verdadera esencia de los caminos de crear y vivir.
Su verdadero cuerpo pertenecía esencialmente a una existencia de dimensiones superiores. Ella era a la vez el dragón de sangre pura de la nada y el invisible sistema del árbol de la vida. Desde una perspectiva externa, cuando una forma de vida basada en el carbono muere, está muerta. Pero para Rías, incluso si su cuerpo físico fuera destruido y su alma pereciera, aún podría resucitar fácilmente. Me llamo Rías Gremory. Originalmente era un demonio, pero luego ascendí y creé el sistema del árbol de la vida. Supongo que soy de la raza dragón de sangre pura, una existencia de alto rango entre los dragones. Rías preguntó. ¿Y tú? ¿Es posible cambiar algo como la raza? El dragón gordo se sorprendió un poco, pero aún así respondió al compatriota que tenía delante, diciendo. Soy Toru, de la facción del caos, hija del emperador de la perdición. La doncella dragona que comparte nombre con Thor, el dios del trueno. Rías recordaba el origen de este dragón. Cabe decir que era bastante interesante. El Thor de este mundo tenía un poder de combate público que lo ubicaba en sexto lugar entre los 10 mejores expertos del mundo. Y esta doncella dragón probablemente tampoco estaba mal. Basta de charla trivial, déjame sacar primero esta espada divina. Rías soltó una risita y extendió un dedo. Con un simple movimiento de su dedo y la voluntad de Rías, la espada divina alzó el vuelo. Tras registrar el poder y los conceptos contenidos en la espada divina, ésta se fue desvaneciendo gradualmente hasta desaparecer por completo. Esta espada divina era originalmente una hoja conceptual. Tras perder su objetivo, desaparecía. Porque la verdadera forma de esta espada divina aún estaba en manos de ese dios del otro mundo. Gracias, Toru guardó silencio por un momento y luego habló. ¿Puedes encogerte un poco? No estoy acostumbrado a comunicarme con dragones de tan enorme tamaño. Dijo Rías. Puedo. Toru dudó un instante, y luego se transformó en una figura humana rubia. Con cuernos en la cabeza y una cola verde visible, también desprendía un aire un tanto tonto. Pero su figura era estupenda. Con un chasquido, Rías chasqueó los dedos y ambos fueron transportados a la mansión del señor. Rías le entregó una botella de cola a Toru, desenroscó una y se la bebió de un trago. Toru miró a Rías, luego a la cola que tenía delante, e imitó a Rías, bebiéndosela de un trago. ¡Qué refrescante! Toru se limpió la comisura de los labios, con el rostro lleno de satisfacción. A Toru no le preocupaba el veneno. Al fin y al cabo, era una dragona. Además, si Rías hubiera tenido malas intenciones hacia Toru, no habría necesitado sacar la espada divina en absoluto. Esa espada conceptual ya había inmovilizado a Toru. Sin intervención externa, Toru habría muerto a causa del poder que contenía. Sentir cómo la fuerza vital se va agotando poco a poco, esa sensación es realmente muy solitaria. ¿Cómo llegaste a este mundo? Rías preguntó con curiosidad. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 115. Capítulo 115. Pesca en el multiverso. En mi mundo, fui alcanzado por una espada divina mientras luchaba contra un dios. Toru dijo. Para salvar mi vida, no tuve más remedio que abrir un espacio extradimensional. Sin embargo, el dominio de la espada divina irrumpió, desestabilizando el pasaje, y posteriormente caí en la brecha dimensional. Después de eso, como puedes ver, quedé a la deriva en la brecha dimensional, y mientras esperaba a la muerte, llegué a este mundo y entonces te conocí. La brecha dimensional es inmensa, pero esta es simplemente la percepción de las criaturas dentro de un mundo. En realidad, la brecha dimensional no tiene concepto de espacio ni de tiempo. Aunque hay mucha basura flotando en la brecha dimensional, toda se va desgastando con el paso del tiempo. Debido a que no existe el concepto de espacio ni de tiempo, la distancia también es irrelevante, lo que la convierte en un área extremadamente singular. Tras la retirada del dominio del sueño, un montón de basura de otros mundos también llegó flotando, pero inesperadamente, esta vez llegó un dragón. Entonces eres realmente afortunado. Rías sonrió, da la casualidad de que el Gran Rojo abandonó la brecha dimensional, permitiéndote llegar al mundo sin coordenadas, y justo te topaste conmigo. ¿Gran Rojo? Toru preguntó con curiosidad. Un dragón nacido en la brecha dimensional. Su forma de vida es un nivel superior a la tuya. Rías respondió. Un dragón de fuera del mundo. Toru suspiró. Suena muy fuerte. Porque es demasiado poderoso. En mi mundo, ese ser nunca fue incluido en el sistema de poder de combate.
Rías se encogió de hombros. Había estado custodiando el pasaje en la brecha dimensional todo este tiempo, y solo desapareció recientemente, por eso pudiste entrar flotando. Hablando de eso, si pudiera extender infinitamente mi dominio y mi habilidad de recolectar en la brecha dimensional, quizás podría conseguir bastantes cosas buenas. Espera, ¿por qué estoy pensando en esto? Si hiciera eso, me sentiría un poco patético, ¿no? Si lo tratara como pesca en lugar de como recolección, ¿no sería una actividad recreativa muy interesante? Después de todo, nunca sabes si lo próximo que saques será basura, un tesoro o algo interesante. Espera, ¿no es esto solo un sistema de cartas gacha? Aunque la acción es la misma que la de buscar comida, una es para entretenerse y la otra para sobrevivir. ¿Pueden ser lo mismo? ¿Alguien que considera la recolección de chatarra como un entretenimiento? Tal vez haya gente en este mundo que específicamente se dedica a buscar comida, es menospreciada y luego se luce deliberadamente y abofetea a la gente. La vida inteligente puede ser aterradora cuando se aburre, por cierto, si lo pienso de esta manera. Recolectar igual pescar igual gacha de cartas, olvídalo, si sigo pensando en esto, me van a golpear. Bien, ¿tienes algún plan para el futuro? Rías preguntó. El concepto de distancia es vago en la brecha dimensional. ¿Tienes las coordenadas de tu mundo original? Podría ser difícil volver atrás. Cuando Toru pensó en regresar a su mundo original, una inexplicable sensación de rechazo surgió en su corazón. Ella ya no quería continuar con ese tipo de vida, por supuesto, las coordenadas sí eran un problema. ¿Entonces hay algo que quieras hacer? Rías ladeó la cabeza y dijo. Aunque los dragones son criaturas muy puras, deben aburrirse estando tumbados y durmiendo, ¿verdad? No sé. Toru estaba un poco confundida y volvió a negar con la cabeza. Los dos siguieron charlando un rato, y Toru comprendió en general la situación. Debido a que los panteones a menudo luchaban entre sí, la mayoría de ellos se vieron en apuros, muchos estuvieron al borde de la extinción y, por lo tanto, la paz se mantuvo temporalmente. Además, su intuición dracónica le decía que la pequeña Rías que tenía delante probablemente no era una existencia sencilla. Sin embargo, Rías, como su salvadora, no tenía intención de utilizarla para conseguir nada, y Toru simplemente guardó en su corazón el gesto de haberle salvado la vida. Tras mucho tiempo, Rías le consiguió una habitación a Toru en la mansión del señor. Al contemplar esta sencilla habitación, pero impregnada del aroma de un hogar, Toru se sintió inexplicablemente cómoda y segura. No hay necesidad de preocuparse por amenazas externas, ni por ataques de dioses o humanos. Esta casita, aparentemente frágil, era más segura que cualquier guarida de dragón. Planes, Toru pensó, y su mente inevitablemente volvió al ladrón humano que había visto antes. Recordaba que aquel humano había dicho que quería convertirse en sirvienta. Mientras Toru pensaba en esto, sus ojos no pudieron evitar brillar. Mientras tanto, Rías no descansaba. Aunque dormir también era una forma de entretenimiento, Rías ahora tenía un nuevo entretenimiento. Como si se tratara de un juego divertido, Rías centró su atención en la brecha dimensional y luego creó una nueva habilidad. Basándose en el concepto de distancia, Rías bautizó esta habilidad como hilo de pesca. Hoy, Rías era muy diferente a como era antes. Tras incorporar la habilidad del pequeño universo, el dominio interno y las reglas externas se combinaron, creando una habilidad de alta intensidad que ignoraba la distancia. Rías movió suavemente la mano, lanzando el sedal y el anzuelo a la caña de pescar. Tras unos 3 segundos, la caña de pescar se sacudió. Rías tiró de ella y entonces, apareció un cuaderno de tapa negra en su mano. Las reglas de la muerte, ¿eh? Rías le echó un vistazo y luego abrió el libro. Pronto, Rías determinó el origen del libro. Una nota de muerte, Rías suspiró suavemente. La Death Note es una libreta donde cualquiera cuyo nombre esté escrito en ella morirá inevitablemente. Si no se especifican el método de muerte ni el tiempo, la persona morirá en 40 segundos. Este cuaderno contiene el concepto de muerte y puede manipular el dominio de la causalidad. Según los conceptos que se exponen en este cuaderno, puede resultar eficaz incluso en este mundo. Pero es inútil. Esta cosa no es diferente de una maldición. Es ineficaz contra los fuertes, e incluso los débiles pueden evitar la maldición mediante medios como la oración a los dioses. Además, si quisiera, Rías podría crear en cualquier momento algo mucho más aterrador que la Death Note. Sin embargo, el artículo en sí es bastante interesante. Lo conservaré como objeto de colección. Rías guardó el libro en la biblioteca con total naturalidad.
Esta biblioteca fue creada por la propia Rias y, en cierto modo, es un producto exclusivo de la visión del mundo que ella creó. Es la biblioteca infinita, creada a partir de los tres conceptos de sabiduría, conocimiento y espacio. La biblioteca contiene todos los sistemas conocidos por Rias, y el conocimiento que contiene se almacena automáticamente. Es equivalente a absorber información externa, dejar huellas en la biblioteca y perfeccionarse a sí misma. En cierto sentido, también se trata de una máquina de movimiento perpetuo. Entre ellos, Tignir Valen es la administradora de la biblioteca, y Rias la deja hacer lo que quiera. De vez en cuando le apetece, puede volver a la biblioteca en un solo pensamiento y colgar pensar para jugar al S&M. Sigamos pescando. Rias volvió a agarrar la caña de pescar, con el rostro lleno de diversión. Esto equivale a un número infinito de robos de cartas, sin ninguna garantía de cuál será el objeto, pero es seguro que nunca aparecerán cosas aburridas como piedras, arena, hierba o cuentas de vidrio. En otras palabras, robos de cartas infinitos con un valor determinado. Rias estaba bastante fascinada con este nuevo tipo de juego. En los siguientes cientos de intentos de pesca, muchos objetos resultaron inútiles, pero también logró pescar algunos interesantes. Por ejemplo, una bestia Onkai, cuyo concepto fue contenido por Rias. Por ejemplo, el cabello de una diosa, que Rias guardó, quizás para deducir más tarde las coordenadas del mundo de la diosa. Y por ejemplo, un hombre de pelo blanco que llevaba un antifaz, pero que no tenía ninguna discapacidad. Hola, soy Gojo Satoru. El anzuelo se le había clavado profundamente en el cuerpo. Gojo Satoru no pudo evitar señalar el sedal, que no tenía anzuelo visible, y dijo: aunque le agradezco su amabilidad por haberme salvado la vida, ¿podría sacarme esto, por favor? Me da escalofríos. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 116. Capítulo 116. Gojo Satoru vestido de negro, con el pelo blanco y los ojos vendados de negro, su aspecto era sumamente peculiar. En cuanto a su rostro, solo se podía describir como guapo. Era una lástima que no fuera una chica hermosa. Gojo Satoru, el techo del poder en Jujutsu Kaisen. Casualmente, era alguien que Rias reconoció. Sin embargo, pescar realmente un Gojo Satoru, ¿era siquiera razonable? Rias examinó al joven que tenía delante y luego tiró del anzuelo. El anzuelo metálico emitió un tenue resplandor. Dios mío, realmente era pescar. Gojo Satoru se maravilló y luego dijo con una sonrisa: bueno, pequeña loli pelirroja, ya me he presentado. ¿Puedes decirle al hermano mayor quién eres? Tras hablar, Gojo Satoru observó su entorno. El cielo estaba algo oscuro, y este lugar era una plaza pavimentada con mármol blanco, no, parecía ser propiedad privada. La niña que tenía delante era muy mona, iba vestida decentemente y estaba sentada en un pequeño taburete sosteniendo una caña de pescar, lo que resultaba un poco extraño. Además, descubrió que sus 6 ojos no podían ver a través de ella. Ya fuera una hechicera, su fórmula mágica, rastros de energía maldita, etc. Él no podía discernir nada de eso. Hay que saber que los humanos de su mundo, salvo aquellos con constituciones especiales, tenían más o menos energía maldita en sus cuerpos. Sin embargo, debido a esto, podía estar seguro de que la loli que tenía delante no era en absoluto simple. A mí. Rias ladeó la cabeza y dijo: me llamo Rias Gremory. Puedes llamarme simplemente Rias. Entonces, pequeña Rias, ¿puedes decirle al gran hermano dónde está esto? Gojo Satoru esbozó una sonrisa frívola. Tu sonrisa es repugnante. Me recuerda a ese tal Rizebim. Si no fuera porque esa sonrisa no contenía malicia, y además sabía quién era Gojo Satoru, Rias le habría dado una bofetada hace mucho tiempo. Vaya, qué loli de lengua afilada. Gojo Satoru usó 2 dedos para estirar las comisuras de sus labios en una amplia sonrisa y dijo: mira, ¿cómo puedes llamar asqueroso a alguien tan guapo como el hermano mayor? Deberías decir que yo soy guapo en vez de eso. Por cierto, ¿quién es ese Rizebim que mencionaste? Presiento cierta malicia en ese nombre. Gojo Satoru preguntó con curiosidad. Un idiota imprudente que se cree invencible, pero que en realidad es estúpido como el demonio. Rias dijo. Y es un hombre de pelo blanco. ¿Estás ahí? Mejor lee mi número de identificación. Gojo Satoru sonrió. Tranquilo, no estoy hablando de ti. Rias dijo con indiferencia.
Ese tipo no solo tiene una personalidad terrible, sino que su esencia misma es extremadamente retorcida. Simplemente porque le pareció interesante, ordenó a su propio hijo que persiguiera a su nieto. Después de aburrirse, mató a su hijo por puro capricho. Eso es realmente repugnante. El cuerpo de Gojo Satoru se puso rígido. Esa descripción sonaba como el tipo de personalidad que podría haber tenido si no hubiera conocido a su mejor amigo, no, por muy inescrupuloso que fuera, no haría algo así. Pero, basándonos en su naturaleza fundamental, ¿era realmente posible que se convirtiera en ese tipo de persona? Puede que su personalidad fuera un tanto extrema, pero sin duda no era tan retorcida. Aunque pensaba eso, en realidad no tenía mucha confianza en sí mismo. ¿De verdad no estás hablando de mí? Gojo Satoru no pudo evitar preguntar. Este ya no es el mundo al que perteneces. En pocas palabras, has llegado a otro mundo. Rías no respondió directamente a su pregunta. O mejor dicho, esta fue una forma de respuesta. Otro mundo. Incluso Gojo Satoru no pudo evitar mostrar una expresión de sorpresa. Aunque había estado hablando con Rías, en realidad estaba prestando atención a su entorno. Poseía unos ojos especiales. Los 6 ojos. No solo podían ver a través de la fórmula mágica de un oponente, rastrear y predecir las trayectorias de la energía maldita y manipular con precisión su propia energía maldita, sino que también proporcionaban una visión de largo alcance de 360 grados. De hecho, desde el principio había sentido una enorme sensación de incongruencia. Incluso se había preguntado si aquello era el dominio innato de alguien. No se esperaba que incluso el mundo mismo fuera diferente. Soy yo la sorprendida, ¿vale? Rías dijo con tristeza. Dejando de lado como un simple humano podría sobrevivir en la brecha dimensional, el mero hecho de poder entrar en ella ya no es tarea fácil. ¿Y tú, pareces bastante débil? Al menos no pareces alguien que pueda caminar a través de la brecha dimensional. ¿Debes haber caído por accidente débil? Los ojos de Gojo Satoru se abrieron de par en par al oír esto, y se quedó un poco aturdido. Entonces, como si reprimiera algo, las comisuras de sus labios se curvaron en una línea ondulada. Tal vez seas muy fuerte en tu mundo. Rías se encogió de hombros y dijo, pero aún no has trascendido las ataduras de tu mundo original ni te has adentrado en un sistema propio. En mi opinión, eres simplemente mediocre. Los conceptos que hay en tu interior y las fórmulas mágicas que forman son interesantes, pero eso es todo. Tu sistema energético se origina en las emociones negativas humanas, y la esencia de tu vida y tu fuente no han logrado sublimarse. Entonces estás diciendo que eres muy fuerte. Gojo Satoru bromeó. ¿Y tú no eres humano? No podrías ser un espíritu maldito, ¿verdad? Estoy bien. Las comisuras de los labios de Rías también se curvaron ligeramente mientras decía. En cuanto a los espíritus malditos, no soy una criatura de bajo nivel nacida de emociones negativas. Grilletes del mundo original, sistema único, conceptos internos, fórmulas mágicas compuestas, sistema energético, esencia de la vida, brecha dimensional. Había escuchado muchos términos interesantes. Además, realmente lo estaban menospreciando por completo. Por una simple loli. Pero otro mundo, parecía bastante interesante. Por cierto, ese extraño lugar parecido a un arco iris se llama la brecha dimensional. Aunque en realidad quería pelear con Rías. En ese momento, los asuntos serios eran más importantes. Acosar a una niña pequeña era un asunto menor. Comprender la situación actual era el gran problema. Y lo que es más importante, esta loli parecía saber muchas cosas. Existe distancia entre los mundos, y esa distancia es la brecha dimensional. En esencia, ya está fuera de los mundos. Rías preguntó. ¿Cómo entraste? Gojo Satoru reflexionó un momento y dijo. Mientras experimentaba con una habilidad, accidentalmente abrí un espacio. Sentí curiosidad y metí la cabeza, y entonces me caí. ¿Eres un husky? Rías puso cara seria. Aunque Rías podía ver que Gojo Satoru parecía estar ocultando algo, no le importaba. Sin duda, la verdad era aún más vergonzosa que lo que dijo Gojo Satoru. Para Rías, era irrelevante. Los hombres siguen siendo niños hasta que mueren. Es normal tener un poco de curiosidad. Gojo Satoru dijo con una sonrisa. Entonces, pequeña Rías, ¿hay alguna manera de que pueda regresar? No lo sé. Rías se encogió de hombros y dijo. En primer lugar, sin coordenadas, me resulta muy difícil ayudarte. En segundo lugar, no tengo ningún motivo para ayudarte. Rescatarte de la brecha dimensional, aunque haya sido accidental, ya es un gran favor para ti, ¿no crees?
Después de todo, un humano como tú no duraría mucho en la brecha dimensional antes de perecer. Sin coordenadas, la probabilidad de regresar a tu mundo original es lamentablemente baja. La energía maldita de Gojo Satoru era casi infinita. Incluso en un lugar como la brecha dimensional, mientras mantuviera su técnica maldita ilimitada, no sería consumido por el vacío. Pero, sin importar nada más, Gojo Satoru no era más que un humano. La energía y el metabolismo necesarios para la vida basada en el carbono significaban que no podía permanecer en la brecha dimensional por mucho tiempo. Y el deseo de regresar a su mundo original no era algo que pudiera hacerse fácilmente. El método de movimiento dentro de la brecha dimensional era fundamentalmente diferente del movimiento dentro de un mundo. Aunque Gojo Satoru pudiera interferir con la materia a nivel atómico y dominar el espacio, ¿cómo podría moverse en un lugar donde no existía ni la materia ni el espacio? Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 117. Capítulo 117. Técnica hueca. Púrpura. En otras palabras, es difícil volver atrás, ¿verdad? Gojo Satoru se rascó la cabeza con cierta preocupación, y una expresión leve pero innegablemente seria apareció en su rostro. ¡Ay, Dios mío, esto es todo un lío! Rías no respondió. Simplemente lanzó su anzuelo y continuó pescando. Al ver la serenidad de Rías, Gojo Satoru no pudo evitar quedarse un poco sin palabras. Este niño es realmente increíblemente estable. Gojo Satoru sentía cierta impaciencia en su interior, pero no lo dejó ver. Porque sabía que la situación actual ya no estaba bajo su control. Mostrar sus emociones solo le acarrearía críticas. ¿Podrías explicarme la situación de este mundo?, preguntó Gojo Satoru. Claro, una bola de luz apareció en la mano de Rías, y entonces ella la agitó suavemente. La bola de luz no se movía rápido, algo que Gojo Satoru comprendió al instante. Sin embargo, no hizo ningún movimiento, ni desactivó su técnica maldita ilimitada ni intentó esquivar. Sin embargo, su técnica maldita ilimitada parecía no existir. Fue penetrada por la bola de luz, que luego entró en su cerebro. Al instante, quedó atónito. Este era un mundo donde existían formas de vida míticas. Dioses, ángeles, demonios, vampiros, yokai, monstruos, dragones. La esfera de luz contenía el conocimiento común básico del lado misterioso de este mundo. Entre esos conocimientos se encontraba información relativa a los demonios. Las familias de los 72 pilares de Salomón, la nobleza de los demonios de sangre pura, Gremori. Y aunque la Loli que tenía delante era joven, no había heredado su estatus ancestral. En cambio, había recurrido al juego de clasificación de los diablos para obtener un territorio independiente y convertirse en una señora diablo. La información era muy básica. Aparte de la verdadera edad de Rías y el hecho de que su territorio, conocido solo por su nombre, era muy próspero, no había nada más. Pero a Gojo Satoru ya le bastaba con comprender los detalles básicos de este mundo. Siempre y cuando esta información no fuera incorrecta. Un mundo donde dioses y demonios coexisten, Gojo Satoru murmuró, luego miró a Rías y dijo: no te pareces en absoluto a un demonio. Al contrario, eres bastante bondadosa. Los demonios se desviaron hace mucho tiempo de su camino original. Todos somos formas de vida basadas en el carbono. Hasta cierto punto, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y los humanos?, dijo Rías con naturalidad. Es cierto. Gojo Satoru sonrió y luego dijo: obtener estatus noble y territorio mediante la propia fuerza suena bastante impresionante. ¿Quieres intercambiar algunos golpes? Gojo Satoru extendió su dedo índice y sonrió. ¿Qué te hace pensar que puedes desafiarme? Al oír esto, Rías no pudo evitar sonreír. Gojo Satoru era bastante interesante en cierto modo. Parecía que había intuido que ella podría tener la capacidad de ayudarle, así que quiso poner a prueba el poder de Rías. Y Rías, en efecto, tenía una manera de ayudarlo, solo que no quería tomarse la molestia. Pero, si Gojo Satoru pudiera darle una razón que no pudiera negarse, Rías no se opondría a ayudarlo. Después de todo, era puramente por entretenimiento. No te dejes engañar por mi apariencia, soy un hechicero. Gojo Satoru sonrió. En mi mundo, entre el grupo de hechiceros, soy el más fuerte. El título de el más fuerte es muy vacío, Rías dijo débilmente. Quien se proclamaba el más fuerte dejó de pensar en el espacio. Quien era considerado el más fuerte por el mundo, una existencia que no figuraba como potencia de combate dentro del mundo, también podía ser decapitado. Un
dios de la guerra invencible cae en manos de humanos débiles, y los individuos arrogantes que siempre hablan de ser invencibles también pueden ser sellados. Este título por sí solo no es suficiente. No tienes miedo, ¿verdad? Gojo Satoru esbozó una sonrisa exagerada y dijo provocativamente. No estás nervioso, ¿verdad? Rías miró a Gojo Satoru. Esa mirada parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser, lo que lo irritó aún más. Sus ojos parecían contener el vasto océano. Olvídese de ver las profundidades del oponente, ya era suficiente con no ser engullido. Si uno no miraba con detenimiento, no pasaba nada. El sentido común y los valores de cada uno los engañarían, llevándolos a tratar al otro como a un niño normal y educado. Pero si uno intentara conscientemente indagar en busca de información, descubriría que ni siquiera tenía el valor de mirarla a los ojos. Era como ver la punta del iceberg de una entidad gigantesca, y sentir un pavor instintivo. Este temor se originó en el miedo instintivo humano. El miedo es un tipo de emoción negativa, y los hechiceros pueden extraer energía maldita de las emociones negativas. Este miedo parece bastante apetitoso. Provocación. De acuerdo, solo por esta vez, te perdono. Rías retiró su caña de pescar, y entonces la caña desapareció de su mano. Ven alzando la mano, Rías hizo una seña con el dedo y dijo. Déjame ver cuán poderosos son realmente el hechicero más fuerte y el humano invencible. Daños mínimos, pero un alto valor insultante. ¡Qué miedo! Gojo Satoru mostró una sonrisa al estilo Kizaru y luego dijo. Ten cuidado, pequeña Rías. En cuanto habló, Gojo Satoru se abalanzó hacia adelante. Justo cuando se vio su movimiento de embestida, Gojo Satoru ya estaba frente a ella. El puñetazo impactó, pero se detuvo a medio metro de Rías. Como si hubiera golpeado algo con muchísima fuerza, la sonrisa de Gojo Satoru se congeló por un instante. Su técnica maldita ilimitada se activaba automáticamente a su alrededor. Cuanto más se acercaba algo a Gojo Satoru, más lento se volvía, como si se detuviera. En este estado, ningún ataque podía alcanzarlo. Solo la expansión de un dominio podía anular el efecto de esta fórmula mágica. El principio es el de la tortuga de Zenón. Llevar a la realidad la paradoja de Aquiles de no poder atrapar jamás a la tortuga. Sin embargo, esta era la segunda vez. Frente a Rías, su técnica maldita ilimitada había fallado. ¿Qué pasa? ¿Tu golpe solo está a este nivel? Es muy débil. Rías soltó una risita. ¿O es que no puedes aceptar que tu fórmula mágica falle contra mí? ¿Oh, tengo que explicarlo? Gojo Satoru redujo la distancia infinitamente, alejándose de Rías, y dijo. Los hechiceros explican sus propias habilidades para potenciar el efecto de su fórmula mágica. Esto se conoce como revelar la mano. Aún así, frente a habilidades tan misteriosas, revelar las propias intenciones resulta ser una desventaja. Realmente no podía entender cómo Rías había ignorado su fórmula mágica. ¿Este tipo de cosas necesitan explicación? Sin embargo, Rías miró a Gojo Satoru con una expresión ligeramente extraña, lo que provocó que la comisura de sus labios se contrajera. La personalidad de este niño es incluso peor que la suya. Esas palabras son bastante hirientes, entonces no hay otra manera. Gojo Satoru alzó ambas manos, mostrando una leve sonrisa. Si se trata de la pequeña Rías, este movimiento no debería ser un problema, ¿verdad? En un instante, aparecieron ondas invisibles junto a ambas manos. Técnica maldita. Azul, inversión de la técnica maldita. Roja. Dos fuerzas que se manifiestan como atracción y repulsión aparecieron, luego se superpusieron, dando origen a una cierta masa imaginaria que podía ser lanzada. Técnica hueca. Morado. Se formó una onda de energía capaz de atravesar el espacio y se precipitó hacia Rías. En el último momento antes de lanzar el ataque, Gojo Satoru vio que la expresión de Rías era exactamente la misma que al principio, sin la más mínima inmutación. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 118. Capítulo 118. Soy invencible. Frente a la onda de energía que atravesaba el espacio, la expresión de Rías permaneció completamente imperturbable. Simplemente levantó la mano lentamente y luego la agitó. En un instante, la esfera que generaba la onda de energía vio su masa imaginaria destrozada. Fue como si una capacidad de ataque igual o incluso superior a la de la masa imaginaria la hubiera dispersado con fuerza. No detecté ninguna fluctuación de energía maldita.
¿Falló de nuevo la fórmula mágica, como antes? ¿O se trata de un sistema único propio de este mundo? ¿O se trata simplemente de una diferencia de poder? En el corazón de Gojo Satoru surgió una fuerte sensación de crisis, acompañada de una intensa excitación. Tras haber sido invencible durante demasiado tiempo, hacía mucho que no experimentaba esa sensación. No, esa sensación de anticipación al enfrentarse a algo superior, nunca la había experimentado antes. Gojo Satoru jamás imaginó que su ataque más poderoso sería neutralizado con una sola mano. Esto era realmente exagerado. ¿Es esta la brecha entre mortales, dioses y demonios? Ni siquiera él, que era invencible, era rival para un dios o un demonio. Esto realmente lo hizo sentir un poco. Ahora estoy encendido. Gojo Satoru levantó lentamente la mano y se quitó la venda que le cubría el rostro. Sus ojos azul pálido, teñidos de una bruma blanca, brillaban con una luz intensa. Gojo Satoru soltó una carcajada. Tengo que admitir que eres muy fuerte. Al menos mis técnicas no te afectan. Entonces, ¿qué tal si intentamos este movimiento ahora? Gojo Satoru levantó la mano e hizo un gesto con la mano. Dominio. Vacío ilimitado. En un instante, el mundo entero fue reemplazado por otra cosa. Como si el cielo estrellado se hubiera comprimido, el mundo se transformó en colores increíblemente hermosos. Este era un mundo construido al liberar el dominio innato oculto dentro de uno mismo en el mundo real, combinándolo con una fórmula mágica y energía maldita. A pesar de ello, el alcance del dominio no era realmente grande. Resulta que el dominio de Gojo Satoru, el vacío ilimitado, contenía información infinita, lo que provocaba en las personas una sensación casi ilimitada de datos y vastedad. Tras desplegar el dominio, Gojo Satoru se acercó, observando la expresión de Rías. Información infinita, eso es bastante interesante. Dijo Rías pensativo. Incluso bloqueó este movimiento. Gojo Satoru descubrió que no le sorprendía. Dominio. Un Limited Void puede arrastrar al oponente al interior de Limitless, obligando a su cerebro a someterse a innumerables repeticiones de percepción y transmisión solo para vivir, generando una enorme cantidad de información inútil, lo que provoca que el cerebro pierda su función, dejándolos solo capaces de quedarse allí parados y esperar la muerte. 0,2 segundos de vacío ilimitado pueden inundar el cerebro de una forma de vida dentro del dominio con aproximadamente medio año de información inútil. Esto es suficiente para paralizar a un espíritu maldito de grado especial durante más de 5 minutos y a una persona normal durante 2 meses. Sin embargo, este tipo de información ni siquiera podía acercarse a Rías, y mucho menos entrar en su cerebro. Incluso si realmente pudiera entrar en el cerebro de Rías, se descubriría que la capacidad de Rías para procesar información era astronómica. Esa información inútil sería eliminada en el instante en que entrara en su cerebro. Se puede decir que las características de las habilidades de Gojo Satoru son muy diversas, pero su poder bruto deja mucho que desear. Limitado por el sistema del mundo de Jujutsu Kaisen, esto es algo lamentable. No estaba bloqueado. Tu movimiento ni siquiera pudo acercarse a mí. Rías alzó un dedo y dijo con franqueza. Eres demasiado débil. Aunque tus métodos de ataque sean únicos, su intensidad es demasiado baja. Además, es evidente que no has tocado el reino de los dioses. ¿El reino de los dioses, eh? Gojo Satoru se mordió el pulgar y murmuró suavemente. Combate cuerpo a cuerpo, fórmulas mágicas, dominios, casi todos los ataques son ineficaces, ¿es una diferencia fundamental? Gojo Satoru murmuró, pero no se rindió, y volvió a reunir fuerzas para atacar. Una mano formó la palabra azul, generando un agujero negro simulado a máxima potencia. La otra mano formó rojo, generando una supernova simulada con la máxima potencia. Al mismo tiempo, Gojo Satoru lanzó ambos ataques. Inmediatamente después, Gojo Satoru apareció instantáneamente detrás de Rías. Apretó el puño y lo lanzó hacia afuera. Una distorsión espacial negra apareció frente a Gojo Satoru, y una fuerza aterradora estalló. 3 ataques simultáneos se dirigieron hacia Rías. El repentino estallido de ruido hizo temblar todo el dominio. Entonces, a medio metro de Rías, todo se detuvo, como una gota de agua que cae sobre la pared de un acantilado, sin causar ninguna perturbación. Incluso los aterradores ataques iniciados por Gojo Satoru se convertían extrañamente en agua estancada cuando llegaban a medio metro de Rías. ¿Eso es todo? Rías esbozó una mueca de desprecio y luego levantó la mano lentamente. Al ver el movimiento de Rías, Gojo Satoru quiso esquivarlo. Sin embargo, los movimientos de Rías parecían lentos, pero Gojo Satoru se sorprendió al descubrir que no podía esquivarlos.
Era como si su cuerpo no pudiera reaccionar a tiempo. Lo que parecía lento era, en realidad, una velocidad que superaba las leyes de la física. Gojo Satoru apenas se percató del movimiento de Rías. Antes de que pudiera hacer nada, ella dobló un dedo y lo apartó con un movimiento rápido. ¡Auge! Se escuchó un rugido ensordecedor, y Gojo Satoru salió disparado por los aires. El dominio circular suspendido en el aire se hizo añicos al instante, y el cuerpo de Gojo Satoru se arrastró por el suelo, abriendo una enorme zanja. Moshi Moshi, ¿estás bien? Rías descendió lentamente flotando. Al contemplar a Gojo Satoru, cubierto de cicatrices, esbozó una sonrisa que parecía amable, pero que en realidad estaba llena de regocijo ante la desgracia ajena. Un poco, sí, huele. Gojo Satoru miró a la encantadora chica que tenía delante y no pudo evitar poner una expresión de dolor. ¿No podrías haber sido un poco más amable conmigo? Gojo Satoru utilizó la técnica de maldición inversa para curar su cuerpo, y solo entonces se levantó del suelo con una expresión de queja. Menos mal que no moriste, dijo Rías débilmente. Exactamente. Un canalla como Gojo Satoru, que acababa de ser rescatado e inmediatamente pensó en golpear a su salvador, merecía ser golpeado hasta la muerte. La única razón por la que no lo habían matado a golpes en su vida era porque no había nadie más fuerte que él en su mundo. ¿Se te ha calmado un poco el corazón? Rías sonrió. Ah, ya me he calmado. Gojo Satoru recuperó su aspecto alegre y sonriente de cuando se conocieron, aunque se veía mucho más maltrecho. Aún así, cuando lo sacaron del agua por primera vez, el corazón de Gojo Satoru estaba extremadamente inquieto. Ahora que había recibido una paliza, se había calmado. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? En 2 horas amanecería, y Rías era demasiado perezosa para seguir pescando. Gojo Satoru pensó un momento y dijo. En cualquier caso, primero buscaré la manera de regresar. Hasta entonces, te estaré molestando, tienes la piel muy dura. Rías dijo sin palabras. Simplemente normal. Gojo Satoru sonrió y luego se sentó con las piernas cruzadas. Pequeña Rías, eres muy fuerte. Dijo Gojo Satoru. Más o menos. Dijo Rías con naturalidad. ¿Cuál es tu nivel de fuerza en este mundo? Preguntó Gojo Satoru. En respuesta a la pregunta de Gojo Satoru, Rías extendió lentamente un dedo. Número 1. Gojo Satoru parpadeó. Soy invencible, dijo Rías débilmente. Gojo Satoru. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 119. Capítulo 119. Dulces sueños. Bienvenido de nuevo. Rías regresó a su habitación, donde se oía una voz perezosa. Como una versión más grande de Rías, era mucho más madura y sexy que la Rías actual. Una chica preciosa, de cabello carmesí, alta y delgada, y con una figura increíblemente elegante. Yacía perezosamente en la cama, con unas patatas fritas en una mano, viendo vídeos cortos del inframundo. Te dije que no comieras bocadillos en mi cama. Las migas que se caen arruinan el ambiente. Rías se acercó y se quejó. Está bien. Con mi poder onírico cubriéndola, la cama está muy limpia. La mayor de las Rías, soñando despierta, dijo con indiferencia. Comparado con esto, tener que cuidar a un niño es más molesto. Bienvenido de nuevo, maestro. Junto a Dream, una niña pequeña de pelo negro, inexpresiva pero con un semblante ligeramente sombrío, lamía un helado. Gran rojo, vete a morir. Otis dijo esto sin expresión alguna, y luego volvió a lamer el helado. ¿Lo ves? Este niño me odia muchísimo. Sueño, dijo con impotencia. ¿No es eso lo que te mereces? Rías se quejó. Sabes perfectamente que los niños sencillos son los que más guardan rencor, y aún así insististe en expulsarla de la brecha dimensional. ¿Acaso no estaba haciendo esto para impedir que ella activara mi poder onírico, lo que podría llevar a que el mundo exterior descubriera este mundo? Sueño se encogió de hombros con impotencia. Si la hubiera sacado del alcance de los sueños, podría haberse convertido en una máquina la próxima vez que nos viéramos. ¿De dónde vendría entonces la tranquilidad? Al oír esto, Otis permaneció en silencio, con la mirada perdida. ¿Está rico el helado? Rías acarició la cabeza de Otis. Muy dulce. Otis sintió el calor que emanaba de Rías y entrecerró los ojos. Hace aproximadamente un año, Rías admitió a Otis como miembro de su nobleza.
No como un juguete, como una pieza de ajedrez diabólica, sino como un sueño, se integró al mundo carmesí. La razón por la que Otis quería regresar a la brecha dimensional era simplemente porque era su hogar, lo que le proporcionaba una sensación de cercanía instintiva. En el interior, volaba como suspendida en el aire, con la mente en blanco, disfrutando de la tranquilidad del silencio. Tras integrarse en el mundo carmesí, Otis también pudo experimentar una sensación similar de cercanía. De este modo, Otis perdió naturalmente su obsesión con la brecha dimensional. De manera similar, Rías comparte el mismo origen que el mundo carmesí y, sumado a su condición de raíz del sistema del árbol de la vida, emite naturalmente un aura que atrae a los dragones. A Otis, naturalmente, le gusta mucho Rías. Otis solo guardaba rencor por el sueño que la había llevado al interior del mundo. ¿Quieres regresar al mundo carmesí?, preguntó Rías. Un momento, Otis frotó su rostro contra la mejilla de Rías y dijo: tranquilidad, quiero estar con el maestro. Ahora incluso sabe comportarse como una niña mimada. Sueño se quejó. Gran rojo, una monstruosidad. Otis miró a Dream con odio. Sí, soy una monstruosidad. Dream dijo: aunque esta apariencia sea el aspecto futuro de la pequeña Rías, ¿por qué te parece tan desagradable? Amo, muy cómodo. Gran rojo, fuera. La boca de Dream se contrajo. No quería molestarse con esa mocosa. Si lucharan, sus fuerzas serían similares y la lucha nunca terminaría. Además, no estaba bien que discutiera con el niño. Ahora te estoy ignorando. Dream hizo un puchero y dijo: hablando de eso, ya tenemos visitantes de fuera de este mundo. Calculo que las coordenadas se revelarán pronto, y esas máquinas también descubrirán este lugar, ya que los dos mundos están muy cerca. No importa. Rías colocó la cabeza de Otis en su regazo, acariciándola, y dijo con calma: aunque vengan, solo añadirán la cosmovisión de la vida mecánica a mi sistema del árbol de la vida. Es más, incluso si se mantienen en secreto las coordenadas del mundo, tarde o temprano alguien buscará la muerte, fantaseando con invadir otro mundo sin tener en cuenta sus propias capacidades. Olvídalo, no me importa. Sueño se encogió de hombros. De todos modos, si el cielo se cae, estarás ahí para sostenerlo. Se tragó la última patata frita y luego usó el poder del sueño para limpiar las migas que quedaban alrededor. ¿Ves? Está limpio. Dream dejó el teléfono a un lado, extendió la mano y rodeó a Rías con ambos brazos, atrayéndola hacia sí. La grande y la pequeña. La expresión de Rías era tranquila, mientras que Dream lucía una sonrisa traviesa. Como hermanas, pero también como madre e hija, su parecido era tan grande que formaban una escena preciosa cuando se abrazaban. Pero esto era natural, ya que el cuerpo del sueño era un reflejo de la apariencia futura de Rías. Hablando de eso, regresaste casi al amanecer. ¿Deberíamos hacer algo que hacen los adultos? Dream se incorporó, estrechó a Rías entre sus brazos y se lamió los labios. Al ver que se llevaban a Rías, Otis quedó atónita y luego miró fijamente a Dream. Sin embargo, en ese momento, ni Rías ni Dream prestaron atención a Otis. Te estás adelantando demasiado, ¿no? Rías hizo un puchero, su cuerpo flotó ligeramente, y luego volteó el sueño y la inmovilizó. Rías colocó su pequeña mano sobre el pecho de Dream, mirando a la niña que tenía delante como si se mirara en un espejo. Se sentía un poco emocionada. La sensación de confusión del sueño se hizo presente, y entonces la ropa del sueño desapareció lentamente, dejando solo una especie de desenfoque similar a un filtro alrededor de su cuerpo. Rías también se desnudó lentamente, luego colocó su pequeña mano sobre el suave bajo vientre de Dream, deslizándola lentamente hacia arriba. Suave, amplia, hermosa, innumerables sensaciones afloraron en su corazón, seguidas por el toque del sueño. Siendo la dragona que gobernaba los sueños, encendió fácilmente la llama en el corazón de Rías. Los dos se dedicaron a actividades que Otis no podía comprender, como si no hubiera nadie más presente. Aunque no lo comprendía, ver a Dream y a Rías en una relación tan íntima la hacía sentir instintivamente infeliz. Tras más de 10 minutos, Otis, imitando de repente a Dream, se quitó la poca ropa que ya llevaba y abrazó a Rías por detrás. Rías, acurrucada entre ellos, finalmente se durmió lentamente al amanecer. Un sueño la abrazó por delante, con la cabeza apoyada en un pecho voluptuoso. Y Otis estaba detrás de ella. Aunque el sueño estaba cerca, lo que la incomodaba un poco, Otis pronto se durmió plácidamente. Dulces sueños, pequeño / el poder del sueño los envolvió a los tres. Sintiendo el calor de su amado, Dream rió suavemente y luego cerró lentamente los ojos. Rías no se despertó hasta casi el mediodía.
Ella solo dormía por placer, así que, naturalmente, no tenía reloj biológico. Era simplemente como a ella le daba la gana. Sentada en la azotea de la mansión del señor, Rías contempló el paisaje, sintió la suave brisa y entrecerró los ojos. Un fuerte viento aulló, y un dragón verde apareció ante Rías, para luego transformarse en forma humana frente a ella. Rías Thor corrió hacia Rías, la miró con cierta aprensión y dijo: por favor, déjame convertirme en tu sirvienta. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber.